gracias por permitirme cantarte. ¿Sabes? Mi voz y mi vida son para ti. A través de María Evangelizadora Radio presentamos Formación y Estructura en el Amor de Dios, con nuestro querido diácono Fernando Cortés. Tú has venido a la orilla, lo has buscado. Muy buenas tardes, queridos hermanos en Jesús. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar acá en este subprograma, Formación y Estructura en el Amor de Dios, con su diácono Fernando Cortés. En esta su emisora radio amiga, María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Gracias por estar acá, queridos hermanos. Gracias por esa oportunidad que nos dejan para entrar en el lugar donde se encuentran en este momento, para que escuchen esta enseñanza que está llena del amor de Dios. Gracias porque siempre nos acoge con los brazos abiertos y porque están atentos a este su programa, Formación y Estructura en el Amor de Dios, con su diácono Fernando Cortés. Primero quiero decirle que, como lo prometido, lo que es promesa se cumple. Así que el tema de hoy día, como lo anunciamos la semana pasada, va a ser ¿qué es la gracia? Es una pregunta muy grande. ¿Estamos en gracia o no estamos en gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Cómo conseguimos la gracia? ¿De dónde viene la gracia? ¿Cómo nos sentimos graciados? Agraciados. ¿Cómo nos sentimos? Pero antes de nada, y como es de una virtud que tenemos que tener, siempre tenemos que abrir todos los programas invocando a Dios, colocándonos bajo nuestro Señor, bajo el Espíritu Santo. Le vamos a pedir a Dios Todopoderoso que nos ayude en este programa y que todas las personas que están oyendo este programa, que reflexionen en esta enseñanza y que saquen provecho para ser mejores discípulos y ser mejores cristocéntricos. Y empezamos con esta oración diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios amoroso, que creas a cada persona a tu imagen y nos unes a todos en una familia humana, como guardianes de nuestros hermanos y hermanas, llénanos de valor y compasión para que podamos hacer frente a las dificultades de los migrantes y refugiados, no con el silencio y la indiferencia, sino con actos generosos de misericordia, acogiendo a cada extranjero como a Cristo en medio de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué rico empezar un programa bajo la presencia de nuestro Señor, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve, que está en todas partes. El amor de Dios nos mantiene unidos, hermanos, como una iglesia, una sola fe, una sola enseñanza.
Nosotros, hermanitos, debemos siempre ser justos. Y en este tiempo de Cuaresma, donde estamos yendo al desierto con nuestro Señor Jesucristo, 40 días y 40 noches, donde en muchas parroquias hacen el Vía Crucis, ve y camina con Jesús en el Vía Crucis. Arrodíllate, cae con Él, levántate con Él, crucifícate y después, en Domingo de Pascua, resucita. Sé un nuevo ser. Sé quien Dios quiere que seas. El don de uno mismo. Lo mejor que puedes darle. Entonces vamos a empezar con esta enseñanza preguntándonos, ¿qué es la gracia? Increíble es la gracia, tan dulce el sonido, que salvó a un desgraciado como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora me encontraron. Estaba ciego, pero ahora lo veo. Fue la gracia quien enseñó a mi corazón a temer. Y por la gracia mis miedos se aliviaron. Qué preciosa apareció esa gracia en la primera hora que creí. Que Dios me llamó a través del amor que Dios me puso como esposa, a través de otras personas que me ayudaron a poder decir, sí, yo quiero, porque Dios en su palabra me habló al corazón y a través de mi hermana Reina Leskowitz me mandó un mensaje diciéndome, Fernando, sálvate. Fernando, tú sálvate. La salvación, hermanos, es individual. Por eso creí. A través de muchos peligros, trastes y trampas, ya hemos llegado. Fue la gracia quien nos llevó a salvo hasta ahora, y la gracia nos llevará a casa. El Señor me ha prometido el bien, su palabra asegura mi esperanza. Él será mi escudo y porción mientras la vida perdure. Sí, cuando esta carne y corazón fallen y la vida mortal cese, yo pasaré dentro del velo. Una vida de alegría y paz. Cuando hemos estado aquí 10,000 años brillando como el sol, no tenemos menos días para cantar la alabanza de Dios que cuando comenzamos. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia, queridos hermanos? ¿Y cómo podemos obtener más de ella? Somos muy afortunados en la Iglesia Católica
porque nuestros sacerdotes dispensan la gracia santificante todos los días a los fieles en los sacramentos, especialmente en la Santa Comunión y la Confesión, en este mundo tan ocupado y lujurioso en el que vivimos hoy. Hay una necesidad de más y más gracia en nuestras vidas si queremos superar al mal y llegar al cielo. La gracia es una necesidad absoluta en nuestras actividades diarias. Pero, ¿cuánta gente se da cuenta de eso? ¿Cuántas personas viven su existencia y ni siquiera una vez le piden a Dios que envíe más gracia? La gracia, queridos hermanos, es un regalo gratuito de Dios al hombre. No hay nada que el hombre pueda hacer para merecer la gracia, porque es un regalo. Después de todo, la fe también es un regalo gratuito y una respuesta a la gracia. Y así lo dice el Catecismo en el párrafo 162. La fe es un regalo completamente gratuito que Dios hace al hombre. Y en el párrafo 166 dice: la fe es un acto personal, la libre respuesta de la persona humana a la iniciativa de Dios que se revela a sí mismo. En la Biblia, San Pablo está luchando con el pecado personal. En 2 de Corintios 12, 7, 10, y para evitar que me mucie demasiado por la abundancia de revelaciones, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás, para acosarme, para evitar que esté demasiado eufoso. 3 veces le rogué al Señor sobre esto, que me dejara, pero me dijo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se hace perfecto en la debilidad. Con mucho gusto, queridos hermanos, me jactaré de mis debilidades, para que el poder de Cristo descanse sobre mí. Por el bien de Cristo, entonces me conformo con debilidades, insultos, dificultades, persecuciones y calamidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La declaración anterior de Pablo, vemos que Dios nos da a cada uno la gracia suficiente para superar el pecado. Incluso cuando parece que estamos luchando para superar el pecado. Y cuando somos lo más débiles, es cuando somos los más fuertes. Porque es cuando el poder de Dios se hace perfecto en nosotros. ¿Cuántas personas, cuando las cosas se ponen tan mal en sus vidas, caen de rodillas llorando y le piden a Dios que arregle las cosas? Muchos. Yo fui uno de ellos también.
Y eso es exactamente lo que Dios quiere decir cuando dice, mi poder se hace perfecto en debilidad. Hermanos queridos, el reconocimiento de Dios como nuestro Padre amoroso sobre nuestra propia fuerza y poder es el comienzo de nuestra relación con Dios y el comienzo del fin de nuestro orgullo. Los orgullos, hermanos queridos, y fuertes que siempre están a cargo de sus asuntos, nunca hacen esto, por lo que Dios no puede trabajar en ellos tan poderosamente como alguien que es humilde y reconoce a Dios en su angustia. Hay orgullos que son bien sublimes y hay otros que son muy fuertes, que se le paran los pelos muchas veces a uno cuando uno le quiere decir algo a alguien y esa persona se coloca más orgullosa y más terca y no escucha razones, no la razón mía, la razón de Dios. Por eso, hermanos, siempre escuchen a Dios cuando habla. Siempre escuchen a Dios cuando te corrige. Tú sabes, hermanito, que tú eres orgulloso, que no aceptas tus debilidades. Y si no aceptas tus debilidades, no puedes crecer en eliminarlas. La gracia en la Santa Biblia. En el libro de Sabiduría, capítulo 3, versículo 9, dice, los que confían en Él entenderán la verdad y los fieles se quedarán con Él en amor, porque la gracia y la misericordia están sobre sus elegidos y Él vela por sus santos. Hermanitos queridos, la santidad no solo está en el cielo, también se puede forjar aquí en la tierra, junto a Dios, en su iglesia, en las virtudes, en los sacramentos, en los frutos del Espíritu Santo. Sirach, en el libro de Sirach nos dice en 37, versículo 21, porque el Señor no le ha dado gracia, ya que carece de toda sabiduría. En 1 Corintios 3, 19 dice lo siguiente, porque la sabiduría de este mundo es locura con Dios, porque está escrito, Él atrapa a los sabios en su astucia. Si eres sabio en los caminos del mundo, pero no en los caminos de Dios, entonces necesitas comenzar a cambiar tus prioridades. De lo contrario, la gracia de otro modo recibiría, puede no ser dada a usted. En San Juan, capítulo 1, versículo 17, nos habla, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 11, nos dice, pero creemos que seremos salvos por la gracia del Señor Jesús, así como ellos lo harán. Hermanos queridos, somos salvados por la gracia, no por fe sola.
Y en la cita de Romanos, capítulo 3, versículo 24, nos dice: están justificados por su gracia como un don, a través de la redención que está en Cristo Jesús. Y también en el mismo libro nos dice, en el capítulo 5 de Romanos 20:21, la ley entró para aumentar la ofensa, pero donde el pecado aumentó, la gracia abundó más. Para como el pecado reinó en la muerte, la gracia también reinará a través de la justicia a la vida eterna, a través de Jesucristo nuestro Señor. Si estamos llevando una vida muy pecaminosa, por el versículo anterior, debes saber sin duda que Dios, tu Padre amoroso, tierno, misericordioso, te está enviando aún más gracia para superar tu estilo de vida pecaminoso. Al que más se le necesita, más se le da. Al que más se le da, más se le pide. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo a través de la humildad y la oración. En la cita de Romanos, capítulo 6, 14, nos hace y nos informa y nos dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre ti, que ya que no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy cierto para todos nosotros, pero especialmente cierto para la Santísima Virgen María, que está llena de gracia. En 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios, yo soy el que soy, y su gracia hacia mí no fue en vano. Por el contrario, trabajé más y más duro que cualquiera de ellos, aunque no fui yo, sino la gracia de Dios la que está conmigo. Efesios 2:8. Porque por gracia has sido salvo por la fe, y esto no es tu propio hecho, es el don de Dios, es un regalo de Dios. La gracia aumenta nuestra fe, que a su vez nos estimula a dar buenos frutos. Nuestras buenas obras hechas por amor a Jesucristo, la fe sin obra está muerta, nos dice Santiago, capítulo 2, versículo 26. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 7, dice: pero la gracia fue dada a cada uno de nosotros según la medida del don de Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 1131, nos dice: los sacramentos son signos eficaces de gracia, instituido por Cristo y confiado a la Iglesia, por los cuales se nos dispensa la vida divina. Los ritos visibles por los que se celebran los sacramentos significan y hacen presente las gracias apropiadas para cada sacramento. Ellos dan fruto en aquellos que los reciben con las disposiciones requeridas. Esta es la razón por la que uno puede recibir a Jesús en la Sagrada Comunión. Si está en el estado de pecado mortal, esta es la razón por la que uno no puede
recibir a Jesús en la Sagrada Comunión. Si estás en el estado de pecado mortal. Esta es la razón por la que uno no puede y nadie puede recibir a Jesús en la Sagrada Comunión si estás en el estado de pecado mortal. El poder de los sacramentos, aunque infinito, es proporcional en su eficacia a la santidad de la persona que lo recibe. En el Catecismo de la Santa Iglesia Católica, la Iglesia de Dios, la Iglesia que fundó, la Iglesia que dejó un magisterio, que la cabeza es el Papa de ese magisterio y la cabeza de la Iglesia es nuestro Señor Jesucristo. En ese catecismo, en el párrafo 1996, nos dice: nuestra justificación proviene de la gracia de Dios. La gracia es el favor, la ayuda libre e inmerecida que Dios nos da para responder a su llamado a convertirnos en hijos de Dios, hijos adoptivos, partes de la naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza divina y de la vida eterna. Participantes de la naturaleza divina y de la vida eterna. Participantes de la naturaleza divina y de la vida eterna. Qué lindo que nos habla y nos enseña nuestro catecismo. Hermanos, si no lo tienen, consíganlo. Hay tantas aplicaciones y le puedo dar algunas aplicaciones que ustedes la pueden bajar, hermanitos, en su teléfono. Hay tantas formas de rezar a Dios en esta Cuaresma, hacer una vida de oración, que seamos un pueblo orante, un pueblo agraciado, un pueblo de Dios, participantes de la naturaleza divina y de la vida eterna. Y le voy a dar algunos nombres, y si lo tienen, perfecto. Si lo necesitan, ustedes tienen mi número telefónico, mi WhatsApp. Se lo voy a dar nuevamente, por si ustedes desean estas aplicaciones para yo mandárselas. Primera aplicación es iBreviary. Están en todos los idiomas. Lo más importante: español, inglés, italiano, portugués, francés, alemán. Pero lo que nos concierne a nosotros está en español. iBreviary. Ahí sale la liturgia de las horas. También está esta aplicación que muchos católicos de Hollywood lo usan y se llama Hallow. ¿Ok? También está Laudate, donde sale el compendio del catecismo y el catecismo de la Iglesia Católica.
También tenemos la Biblia católica. También tenemos Truth and Life. También tenemos form.org. También tenemos la Oficina Divina, Divine Office. También tenemos las lecturas diarias. Tenemos también Más Time. Y Más Time es una aplicación donde tú quieras que vayas, puedes ver en qué parroquia se está realizando la misa y a qué hora. Cuando te vas de vacaciones, en cualquier país del mundo, en cualquier lugar que te encuentres, hermanito, hermanita, tú vas a ver dónde están ofreciendo la misa en la Iglesia Católica. Porque, hermanos, le voy a decir una cosa, que hay muchas parroquias anglicanas, o episcopal, que se parecen mucho a la Iglesia Católica. Y yo he encontrado que muchos católicos, por lo menos aquí en White Plains, se han casado en la iglesia anglicana o episcopal creyendo que son católicas. Y en esas iglesias el matrimonio no es un sacramento, porque en ello existe el divorcio. En la única iglesia cristiana, católica, evangélica, católica, pentecostal, católica, que es la Iglesia Católica, porque somos todo eso. Acuérdense que todos los protestantes salieron de nosotros, así que se llevaron algo de nuestras tradiciones, aunque quieren rechazar nuestras tradiciones, pero tienen tradiciones, no tantas como nosotros, porque las tradiciones que nosotros tenemos vienen de los apóstoles, la sucesión apostólica. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que saber a qué iglesia están entrando. La Iglesia Católica es la única iglesia que no existe el divorcio. Existe algo que se llama anulación, pero no divorcio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Gracias, hermanos, por estar en este su programa, Formación y Estructura en el Amor de Dios. Y hoy día estamos hablando, ¿qué es la gracia? Y hemos estado hablando de algunos párrafos donde nos indica textualmente lo que nos dice Dios en su palabra, qué es la gracia y por qué la gracia está con nosotros y qué nos conduce la gracia. Ahora, en el párrafo 1997, en el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice, la gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por el bautismo, el cristiano participa en la gracia de Cristo.
la cabeza de su cuerpo como hijo adoptado. Puede ahora llamar a Dios Padre en unión con el único Hijo. Él recibe la vida del Espíritu que inhala caridad en él y que forma la Iglesia. Somos hijos adoptados a través del bautismo. Por el bautismo participamos en la gracia de Cristo, que sabemos que es la cabeza de su cuerpo, y su cuerpo somos todos los bautizados, el cuerpo místico de Dios. Todos los que estaban bautizados en la fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Y eso lo tenemos que saber muy bien, hermanitos. No podemos equivocarnos siendo católicos. No lo podemos equivocar. Esa es una enseñanza básica del católico. Me da tanta misericordia y me apena, hermanitos, ver que cuando yo presento las clases bautismales para el sacramento del bautismo a padres y a padrinos, la participación de las preguntas que hago son nulas. Y hermanitos, son preguntas básicas. Son preguntas básicas, hermanitos. No es algo que un católico no debería saber. Estamos en el momento cuando somos bautizados, llamar a Dios Padre en unión con el Hijo, porque se recibe el Espíritu Santo que inhala caridad en él y que forma la Iglesia. Sabemos que el Espíritu Santo guía a nuestra Iglesia, que todos lo formamos, todos los bautizados. El párrafo 1998 nos dice: esta vocación a la vida eterna es sobrenatural, depende completamente de la iniciativa gratuita de Dios, porque solo Él puede revelarse y darse a sí mismo. Supera el poder de lo intelecto y la voluntad humana, como el de cualquier otra criatura. La sabiduría de Dios, y yo he hablado de esto anteriormente, es la inteligencia de Dios. ¿Tú quieres tener la inteligencia del hombre o quieres tener la inteligencia de Dios? Es sobrenatural y es una iniciativa gratuita de Dios. La gracia es algo sobrenatural. Supera el poder del intelecto, supera el poder de la inteligencia del hombre. Hay muchos hombres que son muy orgullosos porque son inteligentes, pero esa inteligencia no le dan gracias a Dios. Ellos creen que sale de ellos mismos. Qué equivocados están. Supera la voluntad humana, como en cualquier otra criatura. Párrafo 1999. La gracia de Cristo es el regalo gratuito que Dios nos hace de su propia vida. Qué lindo. Infundido por el Espíritu Santo en nuestra alma,
¿Para qué? Para sanarla del pecado. ¿Y para qué? Para santificarla. Es la gracia santificante y deificadora. La gracia santificante, deificadora. Recibida en el bautismo es en nosotros la fuente de trabajo de santificación. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, y aquí lo nuevo ha venido. Todo esto es de Dios, que a través de Cristo nos reconcilió consigo mismo. ¿Qué más queremos, hermanito? ¿Por qué somos tan testarudos? ¿Por qué somos tan orgullosos? ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué colocamos en duda la palabra, el logo, que es nuestro Señor Jesucristo? El que todo lo creó, todo lo hizo, todo lo sabe, está en todas partes, conoce a todos sus criaturas, los conoce porque Él los creó. Esa gracia santificante y deificadora lo recibimos en el bautismo. Es la fuente del trabajo de santificación. Entonces, si estamos en Cristo, somos una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ahora somos nuevas criaturas. Jesús nos reconcilió con su Padre y con Él mismo. Párrafo 2000. La gracia santificante es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona el alma. Perfección en el alma. Y cuando esa gracia nos perfecciona el alma, nos coloca y nos permite vivir con Dios para actuar por su amor. La gracia habitual, la disposición permanente de vivir y actuar de acuerdo con el llamado de Dios, se distingue de las gracias reales que se refieren a las intervenciones de Dios, ya sea al comienzo de la conversión o en el curso de la obra de santificación. Y sabemos, hermanitos, que todo es un proceso. Espiritualmente todos no estamos en el mismo nivel hasta que llegamos a la santidad. Hay muchas personas que son santos aquí en la tierra. Esos están igual de gracia y están usando la gracia en su mayor poder, el 100% de la gracia, que algo sobrenatural que perfecciona el alma, que nos habitúa a la disposición permanente a vivir y actuar de acuerdo con el llamado de Dios. Ya sea cuando tú estás empezando, hermanito, o
o tú estás terminando en la obra de la santificación. 2001. La preparación del hombre para la recepción de la gracia ya es una obra de gracia. Es necesario para despertar y sostener nuestra colaboración en la justificación a través de la fe y en la santificación a través de la caridad. Dios lleva a cabo en nosotros lo que ha comenzado, ya que Él, que completa su trabajo cooperando con nuestra voluntad, comenzó trabajando porque podemos quererlo. De hecho, también trabajamos, pero solo estamos colaborando con Dios que trabaja, porque su misericordia se nos ha hecho antenso. Ha ido delante de nosotros para que podamos ser sanados y nos sigue para que una vez sanado se nos dé vida. Va delante de nosotros, se ha anticipado para que podamos ser llamados y nos sigue para que podamos ser glorificados. Va delante de nosotros para que podamos vivir devotamente y nos sigue para que podamos vivir siempre con Dios, porque sin Él no podemos hacer nada. Dios siempre va al frente de nosotros, santificándonos, dirigiéndonos, haciéndonos crecer en el Espíritu, colaborando con la obra santificadora. Párrafo 2002. La libre iniciativa de Dios exige la libre respuesta del hombre, porque Dios ha creado al hombre a su imagen, confiriéndole, junto con la libertad, el poder de conocerlo y amarlo. El alma solo entra libremente en la comunión del amor. Dios inmediatamente toca y mueve directamente el corazón del hombre. Él ha puesto en el hombre un anhelo de verdad y bondad que solo Él puede satisfacer. Las promesas de la vida eterna responden más allá de toda esperanza a este deseo. Si al final de tus muy buenas obras descansas en el séptimo día, era para predecir por la voz de tu libro que al final de nuestras obras, que de hecho son muy buenas, ya que nos las ha dado, también descansaremos en ti en el sábado de la vida eterna. Él ha puesto en el hombre un anhelo de verdad y bondad que solo Él puede satisfacer. No hay nadie, hermanito, que pueda satisfacer tu sed. Así como la samaritana que lo encontró en el pozo de Jacob, que andaba buscando agua. Tú, un judío, quiere que yo le dé agua. Somos tan orgullosos, hermanitos. Qué orgullosos muchas veces somos. Que realmente no nos damos cuenta quién nos está pidiendo. Y que nosotros nos damos de beber, Él nos da de beber a nosotros. Y esa vida eterna, la vida que salva, el agua que salva. 2003. La gracia es ante todo el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica, pero la gracia también incluye los dones del Espíritu. Nos otorga para asociarnos con su obra, para permitirnos colaborar en la salvación de otros y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Hay gracias sacramentales donde propios de los diferentes sacramentos. Son dones propios de los diferentes sacramentos. Además, hay gracias especiales, también llamadas carismas,
por el término griego utilizado por San Pablo y significado favor, regalo gratuito, beneficio. Eso es lo que es un carisma, un favor, un regalo gratuito, un beneficio. Cualquiera que sea su carácter, a veces es extraordinario, como el regalo de los milagros o de las lenguas. Los carismas están orientados hacia la gracia santificante y están destinados al bien común de la Iglesia. Están al servicio de la caridad del que construye la Iglesia. 2004. Entre las gracias especiales deben mencionarse las gracias del Estado que acompañan el ejercicio de las responsabilidades de la vida cristiana y de los ministerios dentro de la Iglesia, teniendo dones que difieren según la gracia que se nos da. Usémoslo. Si profecía en proporción a nuestra fe, si sirve en nuestro servicio, el que enseña en su enseñanza, el que exhorta en su exhortación, el que contribuye en la libertad, el que da ayuda con celo, el que hace acto de misericordia con alegría. Dado que permanece el orden sobrenatural, la gracia escapa a nuestra experiencia y no puede ser conocida, excepto por la fe. Por lo tanto, no podemos confiar en nuestros sentimientos o nuestras obras para concluir que estamos justificados y salvados. Sin embargo, de acuerdo con las palabras del Señor, así los conocerá por sus frutos. La reflexión sobre las bendiciones de Dios en nuestra vida y en la vida de los santos nos ofrece una garantía de que la gracia está trabajando en nosotros y nos estimula a una fe cada vez mayor y una actitud de pobreza confiable. Una ilustración agradable de esta actitud se encuentra en la respuesta de San Juana de Arco a una pregunta planteada como una trampa para sus jueces eclesiásticos. Le preguntaron si sabía que estaba en la gracia de Dios. Ella respondió: sí, lo estoy. Que agrade a Dios que me ponga en ella. Si lo soy, que agrade a Dios que me mantenga allí. Los sacramentos de la salvación, queridos hermanos, en el párrafo 11:27 dice: celebramos o celebrados dignamente en la fe. Los sacramentos confieren la gracia que significan. Son eficaces porque en ellos Cristo mismo está trabajando. Es el que bautiza, el que actúa en su sacramento para comunicar la gracia que cada sacramento significa. El Padre siempre escucha la oración de la Iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu. Como el fuego transforma en sí mismo todo lo que toca, el Espíritu Santo se transforma en la vida divina, todo lo que está sujeto a su poder. Este es el significado de la afirmación de la Iglesia de los sacramentos. Actúan ex operato, libremente, por el hecho mismo de que se está realizando la acción, es decir, en virtud de la obra salvadora de Cristo realizada de una vez por todas. Se deduce que el sacramento no es forjado por la justicia ni celebrante ni del receptor, sino por el poder de Dios. Desde el momento en que se celebra un sacramento de acuerdo con la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y su Espíritu actúan en y a través de él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos también dependen de la disposición de quien los recibe. La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos del nuevo pacto son necesarios para la salvación. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo, dada por Cristo y apropiada por cada sacramento. El Espíritu sana y transforma a aquellos que lo reciben, conformándolos al Hijo de Dios.
El fruto de la vida sacramental es que el espíritu de adopción hace que los fieles participen en la naturaleza divina, uniéndolos en una unión viva con el Hijo único, el Salvador. Hermanos, espero que hayan aprendido algo de la gracia de Dios y cómo santifica, cómo salva, cómo nos lleva a la fe, cómo nos lleva a la obra, cómo nos anima, cómo ejecuta, cómo nos quiere, cómo nos une a esa iglesia para dar frutos y frutos abundantes. Gracias por su atención dispensada y estamos llegando al final de este programa. Le pedimos a Dios Todopoderoso que en este tiempo de Cuaresma los proteja, lo haga crecer más en la gracia, que se acerquen más a Dios a través de todas las celebraciones que tenemos en nuestra Santa Iglesia Católica y que nos ayude a vernos como hermanos de un solo Padre, nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso nos anime a estar siempre en la verdad, en la justicia y en la misericordia que Dios nos enseña a través de su santa palabra. Gracias por estar acá en este programa, Formación y Estructura en el Amor de Dios, en esta radioemisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Ayúdanos a difundir este programa, compártelo con tus amigos, deja que la gracia se expanda en el corazón de todos los que tú amas y te preocupas por ellos. Cada uno tiene que colocar una porción del amor que Dios nos da para ayudar a que todos seamos salvos. Amén. Que el Señor esté con ustedes y reciban la bendición de Dios Todopoderoso a través de nuestra Virgencita María y nuestro Padre Espiritual, San José. Los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien en esta nueva jornada de amor. Santa alegría, santa voluntad de Dios. Y será hasta la próxima semana cuando nuestra música nos anuncie y diga que ya viene formación y estructura en el amor de Dios con su diácono Fernando Cortés. Bendiciones. Hasta siempre. Dios mediante. Señor, gracias por permitirme cantarte. ¿Sabes? Mi voz y mi vida son para ti. Tú has venido a la orilla, no has buscado a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes
y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré